Acabamos de transitar la charla La Ley de Micaela en el Deporte aquí en el Club Talleres, la capacitación a cargo de Tatiana Richardet y Gonzalo Molina. Bueno, chicos, cuéntanos. Bueno, primero agradecerle al club, obviamente, estamos muy contentos siempre porque nos convocan. Para nosotros es un placer, además que, bueno, Karina Ramos, es una de las defensoras de trabajar justamente la ley Micaela en el deporte. Trabajamos bastante sobre lo que tiene que ver con la violencia simbólica, con una temática muy actual también que tiene que ver con la violencia sexual y digital y todo lo que es el grooming. Creo que es fundamental abordar esas temáticas en los clubes que contienen tantas personas, tantas infancias y tantas adolescentes. Sí, estamos muy contentos. Gonzalo. Bueno, la verdad que sí, que suscribo lo que dice Tati. El deporte tiene un ecosistema muy particular, con cosas muy lindas y otras no tanto. Y bueno, lamentablemente tuvimos que hablar de esas que no son tan lindas, pero que sirve poder visibilizarlas, trabajarlas para justamente construir mejores lugares y mejores personas. Así que de nuestra parte el compromiso de la Facu es trabajar este tema en todos los ámbitos donde nos inviten, y Aníbal Sattler, el decano, a partir de la creación del área de género y diversidad sexual y derecho de la facultad, así lo demuestra, y nosotros a donde nos inviten vamos parte del equipo o el equipo completo, y siempre que Talleres nos invite venimos. Además tenemos un convenio firmado que está vigente, así que feliz. Bien, ¿y cuál es el rebote que se llevan de lo que fue esta capacitación de arqueros? A nivel personal me gustó que hayamos podido dar ese diálogo intergeneracional. Le cuento por ahí a las personas que hubo también gurisas en la capacitación y dieron sus aportes y miradas, conversamos, y bueno, la verdad que se notó mucho compromiso por parte de la dirigencia, de los equipos técnicos y también de esas gurisas jugadoras, así que la verdad que muy felices. Tatiana, interveniste bastante. ¿Qué te pareció a vos? No, la verdad que también recibo lo que dice Gonzalo, la conversación entre generaciones es fundamental para que la prevención sea realmente comunitaria y colectiva, y la verdad que estoy contento porque participaron todos. Bueno, y ahora le dejamos disponible esta charla en YouTube, lo que vimos recién, y invitamos y estén atentos y atentas porque se va a volver a publicar una nueva charla en agosto. Gracias por sumarse a esta iniciativa que desde el Club Talleres queremos tratar de brindarles de alguna manera, no solamente a los trabajadores y trabajadoras de la institución, sino también a la dirigencia. Veo acá también a jugadoras, a deportistas, muy bien, las chicas del básquet. Bueno, buenas noches. Primero agradecer la convocatoria, la verdad que me pone muy feliz. Agradecerle a Cari por promover estas instancias que son re importantes, a la comisión directiva por el apoyo. Gracias, bueno, a Euge, a Damián, que formamos el departamento de género. En lo personal, cuando empecé con esta temática, me obligaron a ir a una capacitación y dije, tuve mucha resistencia, y la verdad que fue el granito de arena que necesitaba para hoy estar acá y bueno, transmitir esto que creo que es re importante. Acá tenemos a dos grandes expositores que ya nos han acompañado en otras oportunidades, Gonza y Tati, Gonzalo Molina, Tatiana Richardet, que representan el área de género y diversidad sexual y derechos de la Facultad de Ciencias, Vida y Salud de la UADER. Ellos, si hay algo que destaco, es que nos bajan todo y lo hacen muy práctico, muy ameno. Así que bueno, no demoro más y les agradezco a ellos por estar ahí con nosotros. A vos. Gracias, Caro, gracias. Gracias, Caro, gracias, Cari, gracias al Departamento de Género, al Club Talleres. No es la primera vez que venimos, pero sí veo que hay gente que tal vez es la primera vez que viene a escuchar la capacitación, así que agradecerles. Desde la facultad tenemos el compromiso, el deber de compartir el conocimiento. Por ahí creemos que la universidad tiene que ver con quienes vamos a estudiar o trabajamos ahí adentro nomás, y no, la verdad que tenemos la obligación y la responsabilidad de divulgar el conocimiento, de que todas las personas sepan sobre algunos temas, que todas las personas conozcamos nuestros derechos, las herramientas que tenemos. Y bueno, venimos ya hace varios años trabajando en Ley Micaela. Ley Micaela es una capacitación en género y violencia contra las mujeres, tiene que ver con un femicidio muy puntual que pasó en Entre Ríos, que es el de Micaela García, tal vez lo recuerdan, pero fue allá por el 2017. Tenemos ese compromiso porque UADER desde el 2009 viene trabajando estos temas, pero además Micaela García fue estudiante de nuestra facultad, ¿sí? Estudiaba el profesorado de Educación Física, la CEU-Gualeguay de nuestra Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Después de 7 días de búsqueda intensa, donde la Facu también colaboró en esa búsqueda, se encontró su cuerpo, había sido asesinada
y tenía signos de haber sufrido violencia sexual previamente. Sale una capacitación y ustedes dirán por qué, y sale una capacitación y ustedes tal vez dirán por qué en los clubes y por qué en todos los ámbitos, porque lo que mejor podemos hacer las personas es prevenir las violencias, ¿sí? Y para prevenirnos tenemos que comprometer todas las personas. Y para prevenir tenemos que entender que las violencias no son una cuestión natural y que por más que sean comunes, no tenemos que normalizarlas y que podemos trabajar para evitar, ¿sí? Para detectar a tiempo, para saber qué es violencia. Cuando nosotros veníamos trabajando previamente, trabajamos mucho en concepto de género, trabajamos mucho en violencias y hoy vamos a introducirnos en dos tipos o dos formas de las violencias que son muy puntuales y que para nosotros son muy importantes. Lo que ahí nos queda es esto de poder entender que la violencia, tal como se dijo acá, está presente en todos lados en realidad. Por ahí creo que por una cuestión, después con Tati vamos a ir conversando, pero lo que nos pasa con las violencias es que por una cuestión defensiva las personas creemos que están en otro lado y no donde estamos nosotros. O que la hace otra gente y no la hacemos nosotros, ¿no? Generalmente el mayor, y esto lo digo después de muchísimos años de experiencia en abordaje de las violencias, la mayor dificultad que tenemos es creer que las violencias tienen que ver con algo moral y en realidad no tiene nada que ver con lo moral, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí creemos que allá están todos los malos que violentan y discriminan, apartémoslo, y acá estamos las buenas personas, seres de luz que nunca violentamos ni discriminamos. Bueno, eso es un error pensarlo así, porque justamente la reproducción de la violencia tiene que ver muchas veces con costumbres, con ideas, con creencias, ¿no? Muchas veces naturalizamos que un grito está bien, confundimos la exigencia con el abuso, ¿no? Sobre todo en el ámbito deportivo. Entonces, como decía, hoy vamos a trabajar en dos tipos de violencia que son muy importantes. Primero vamos a trabajar violencia simbólica. Se habla poco, pero es la que sustenta todos los otros tipos de violencia. Después vamos a hablar de eso. Y en el segundo momento vamos a hablar de violencia sexual en el ámbito digital, ¿sí? Tema importantísimo también en el día de hoy, sobre el que lamentablemente se da mucho y sumado a eso tenemos pocas herramientas muchas veces para afrontarlo, ¿sí? Tati, ¿querés agregar algo? ¿Me escuchan? Sí. Tengo voz de profe de educación física. ¿Sirve para la gente de acá? Bien. De dar clases en campos abiertos, los profes me entenderán. Venimos con este timbre de voz. Ahí tomando lo que dijo la compañera, agregar nomás que Sebastián Wagner, que fue el violador y femicida de Micaela, que en ese momento estaba libre porque un juez le firmó la condicional. Después del desenlace horroroso del caso Micaela, Andrea Lescano y Yuyo García, sus padres, con quien venimos trabajando muchísimo desde la facultad, terminamos junto con muchas organizaciones en una ley de capacitación. Y el por qué, ¿no? Porque no es una ley penal, no es una ley que busca mayores castigos para quienes cometen estos delitos, sino porque los Sebastianes Wagner de la vida, que lamentablemente en este país hay uno cada 31 horas, no vienen de Marte, ni de Júpiter, ni de otro club, ni de otro lado. Sebastián Wagner era una persona que jugaba al fútbol. Sebastián Wagner era una persona que transitaba espacios comunitarios. No era un loco suelto que estaba en otro lugar. Sebastián Wagner era una persona que sacaba el carnet de conducir, que manejaba, que tenía un auto, es decir, que transitaba esos espacios públicos que transitamos todos. Sebastián Wagner también era una persona que el día anterior había estado en un centro de salud. Y siempre tenemos el foco, que está bien, en cómo prevenir y proteger a las víctimas de estos delitos. Pero un poco la capacitación en Ley Micaela es cómo poder visibilizar y reflexionar sobre la propia conducta. Y acá, yo soy media fatalista cuando hablo, no se salva a nadie, porque todas las personas, varones, mujeres, todas las personas abonamos de alguna u otra manera a la transmisión de esos mensajes sociales, que es lo que vamos a hablar sobre violencia simbólica, que hace que los Sebastianes Wagner de la vida se sientan habilitados de alguna manera, porque
quienes cometen este tipo de delitos no son personas que no están insertadas en la sociedad como todos nosotros. Por el contrario, estamos en la misma sociedad, están entre nosotros, y también está bueno que esto termina siendo una ley de capacitación, porque Yuyo y Andrea, los padres de Mika, siempre dicen, nada de lo que hagamos, nada, obviamente que hay responsables y tienen que ser juzgados, ¿no? Pero nada de lo que hagamos nos va a devolver a Micaela. Lo único que a nosotros si se quiere, calmaría un poco el dolor, es poder hacer algo para que ningún padre ni ninguna madre tenga que vivir una situación así. Y ese cambio o esa forma es previniendo. Y la única forma de prevenir, que es mucho más lenta, es con años y años y años de capacitación, visibilización y reconocimiento de las prácticas cotidianas que tenemos todas las personas. Porque como bien dijo Gonza, la violencia no es una cuestión moral. La violencia es una conducta. Al ser una conducta, se aprende. También se puede desaprender y también esperamos, hoy, poder reflexionar en cómo todas las personas de alguna u otra manera estamos en ese círculo de conductas violentas. Hasta ahí para no spoilear. Bien. Oh, buenísimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar un poco la imaginación. Se supone que estos grupos que son ustedes... Uy, justo tenemos la escuela de guardavida, además, ¿o no? Maravilloso. Bueno, estos grupos son un barco, ¿sí? Cada grupo va en un barco. ¿Qué pasa con el barco? Lamentablemente se está por hundir el barco. ¿Qué pasa cuando se hunde un barco? Agarramos un bote salvavidas. ¿Entramos todos en el bote? No. Así que el grupo, va a haber un par de personas que vamos a ir nosotros proyectando acá en la pantalla, y el grupo se tiene que poner de acuerdo para salvar 4 de esas personas. ¿Se entiende? Van a debatir, van a verlas, ya va a volver la proyección. ¿Se apagan todas juntas o esta nomás? Ahí va, Sí, esta el nomás. bote salvavidas. ¿Querés pasarla, Caro? Ahí van a apagar estas Bien. luces para que veamos ¿Otra? bien. ¿Querés pasar otra más? Bien. Primera, escuchen porque acá van los candidatos y las candidatas que tienen que salvar. Están en... Ay, qué... Oh. Están en un barco, entonces. El barco venía joya hasta que sufre un desperfecto, hay que salvar. Persona número 1 que se propone para subir al barco. Una mujer de 30 años con un embarazo de 6 meses. Persona número 2. Un cura, un sacerdote de 52 años. Persona número 3. Un jubilado de 72 años de edad. Persona número 4. Una persona de 35 años que vive con VIH. Vamos a la otra. Persona 5. Un joven deportista de 17 años de edad. Ficha 6. Tiene una vida sana. Ficha 6. Empresario de 45 años que es el principal aportante financiero para el club. O sea, el club se mueve gracias a ese señor que pone la plata. Ficha 7. Persona de 29 años de edad con antecedentes penales. No, grita la cara. Persona... Pare, se tiene que poner de acuerdo cada barco. Persona número 8 es una madre de 40 años que tiene 3 hijos menores de edad a su cargo. No, a mí no me digan nada, discútanlo. Tienen que debatir. Son 8 personas y entran 4 en el barco. ¿Anotaron o no? El barco va y viene, va y viene, va y viene. No. La vida es injusta, son 4. Ya estamos. Se terminó. Salvaron 4. A ver, ¿qué barco quiere empezar con acá, ok. Tienen que contar a quiénes salvaron y por qué. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alana Suárez. Te voy a contar. Nosotras tuvimos un serio debate porque los primeros 2 lo decimos bastante fácil, que fue la ficha 8, que es la mujer embarazada con... No, la mujer de 40 con 3 hijos menores de edad a su cargo. Esa es la primera persona que ustedes subirían al barco. Esa es la primera que subimos al barco porque, Ok. bueno... Porque bueno. Yo creo que
nos identificamos, o sea, por ejemplo, bueno, mi mamá tiene 55 y yo, si se llega a morir mi papá y estoy yo con todos mis hermanos sola, es muy feo. Se tiene que hacer cargo y dice, no, que vuelva. Después elegimos Ahí va, dale. la ficha 1 también esa fue la primera que elegimos. Mujer de 30 años con un embarazo. Sí, por Ok. lo mismo. El debate estuvo en que había algunas que preferían salvar al jubilado antes que al empresario. Porque... Ok, ¿por qué? No, porque decían que... El debate era que nosotros, o sea, yo y un par más decían que el abuelo ya había vivido casi toda una vida. Claro. Y que tenía mucho más sentido salvar al empresario. Pero por otro lado, el empresario, como que... O sea, nosotros hacemos una venta de alfajor y podemos juntar plata para el club. Alfajor, producto de la empresa, patas frescas. No lo necesito. O sea... Se podría generar un aporte financiero, pero bueno, no era necesario. Nos pareció más lógico dejar al pobre abuelo Al y pobre subir abuelo. al empresario de 45. Alfajor o Y pasta después, fresca, por dijo que último, vendí. bueno, hubo otro debate también por más o menos lo mismo entre el deportista, o sea, entre el más joven y el más viejo de las opciones que se nos dieron. Ok. Ok. Yo no sé qué se Y no, bueno, preferimos salvar al deportista, porque también tiene toda una vida por delante y todo. ¿Quién es? Y hay dos personas que no entraron en la discusión de salvación. Exacto. Ok. Que fue la persona con antecedentes penales, porque no tiene antecedentes penales. Mal ahí. Después, Mal ahí. bueno, después la persona que tiene diagnóstico de VIH, pero porque ya se va a morir. Ahí vemos. Bien. Bien, este barco salvó esa... No, escuchamos pero no juzgamos. Por ahora. Por ahora. Bien. Otro barco que quiera contar allá en el fondo. Quería hacerle llegar. Ahí está. Hagamos el ejercicio de la escucha. Que no sea a través de 3 gritos míos, porfa. Este juego es buenísimo, ¿viste? Hola. Bueno, un poco coincidimos también en las dos primeras apreciaciones en la salvación. Justamente la mujer embarazada y la madre con 3 hijos a cargo. Después el deportista, una cuestión de tiempo de vida, porque fue una decisión de esa manera. Y el otro, consideramos que también se merecía otra oportunidad, era el chico con Otra oportunidad. HIV. Ok. Hubiéramos preferido que los 4 primeros que supieran nadar lleguen al barco, pero bueno, Ok. hay que tener que decidir. Ok. Bien. ¿Otro barco? ¿Allá? Allá. Dame. Bueno, yo tuve representación de acá en México. Ese barco ahí. Aquel barco, ok. Este barco. Ajá. Nosotros todos se pusieron en discusión. Todos se los discuten. participantes se discutió, todo se evaluó. Y bueno, todos coincidimos con lo que vienen hablando las chicas y aquel barco. De salvar a la mujer de 30 años embarazada, bueno, nosotros salvamos a la persona con VIH, ¿a quién más? Al joven deportista y a la madre de 40 años. En realidad no había un porqué, como que no hay un porqué. Supongo que es el rol social que cumple cada persona. Pero bueno, todo se puso en discusión, porque ¿quiénes somos nosotros para decidir quién se sabe y quién no? Ok. Si alguien quiere decir algo más. A mí me hace ruido lo de antecedentes penales. Yo me vincularía con la gente que, entre esos, están todos en el mismo barco, ¿no? Se están poniendo todos. Claro. Porque antecedentes penales es muy ambiguo y muy complejo. Gracias. Capaz que tuvo un problema legal, contable un día y pues, capaz que de un asesinato a eso,
lo metemos en la bolsa de antecedentes de criminales, por ejemplo. Eso, yo me vincularía con la gente, con la chica embarazada también, que parece estar viviendo y demás. Claro. Porque todo hay que ponerlo en contexto, me parece. Ok, gracias. ¿Quién sigue por allá? ¿Otro barco? Otro barco. Acá, acá. Ahí, chicos, tienen el micrófono. Buenas noches. Primero que nada, con nosotros no se muere nadie porque lo vamos a rescatar según papel. ¡Eva! Así que, pero bueno, siguiendo la consigna, hay que elegir y básicamente parecido a lo que están eligiendo todos. Mujer de 30 años embarazada de 6 meses, madre de 3 hijos, después de madre de 3 hijos. La persona con el deportista de 17 años y la persona con VIH. Tampoco no debatimos mucho el por qué, pero calculo que... por la edad también, o sea... Por la edad, las personas... La esperanza de vida tal vez es difícil tomar la decisión, ¿no? Pero, no sé, consideramos eso. Ok, gracias. Yo necesito ver a quién habla. Más cerca, ajá. La mujer con 3 hijos, la mujer embarazada y las otras dos tiene que ver un poco de debate, pero el deportista y el empresario. Mucho más por descarte que por estar en consenso todos. Realmente cada uno piensa diferente y bueno, pero es a lo que pudimos llegar. Más o menos están de acuerdo. Está bien. Los últimos 2 y los otros generaron como más debate. No había. Y no había. Ok. Bueno, gracias. ¿Falta este barco? ¿Acá? Bueno, acá hubo mucho debate. Ok. Cada uno piensa totalmente distinto, te toca el corazón, las madres, los abuelos y demás. Así que bueno, como primera instancia a la embarazada, nos tocó, después bueno, por orden, el jubilado, que hubo mucho debate porque muchas decían que ya vivió, ya está, y otros decíamos que bueno, ¿por qué no? Porque es mi abuelo, mi mamá. Después la ficha 5, el deportista. Y la mamá con 3 hijos que nos interpela muchas de acá, así que bueno, no llegó al mes. Muchas gracias. 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 Y para allá queda un grupo, ¿no? ¿Cómo sabemos, más allá de la mujer embarazada, que te das cuenta que está embarazada, cómo sabemos todo eso en una situación de tragedia y de enloquecimiento? Entonces, lo que decimos es que, primero que nada, somos todos iguales, se supone, ante la ley y también de acá, pero claramente mujeres, niños y ancianos tienen prioridad porque son personas más vulnerables, pero en realidad no queremos salvar a nadie. A las 2 madres las vamos a salvar, obvio, pero después el que esté primero. Mucho para reflexionar, ¿o no? Obviamente un juego que se usa para empezar a conversar. Primera pregunta, ¿algún barco habló con otro barco? Primero, lo primero que hacemos es pensar nuestro barco, ¿no es cierto? Eso pasa en todas las instituciones, pasa en la sociedad, por supuesto, y seguramente en el club también pasan esas tensiones. Entre disciplina, o entre departamentos, o entre subcomisiones, y eso hace que genere como rispidez, dificultades, que nos vayamos alejando, ¿no? Y que cuando tengamos que tomar decisiones muchas veces nos enfrascamos, ¿no? En pensarlo solo en función del lugar en el que estoy, ¿no? Ningún barco intentó abrir el diálogo con otro barco de che, te sobra un Vos bote. salva 2, yo 2. Tengo 2 acá, me sobran 4, llévatelo vos, ¿no? Ni lo pensamos, porque el Gonza y la Tati le dijeron, armen un barco, hay un bote, tienen que salir 4 de 8, ¿no? Después, ¿creen que en la vida cotidiana estamos en un barco y un poco decidimos quién se sube y quién no?
¿Y en base a qué tomamos esas decisiones, creen? A nuestras creencias, nuestros valores. Ya nadie cree en la religión. Sí, Nadie al lo cura salvó. no lo salvó nadie. Al cura no lo salvó nadie. Ok. ¿Por qué? Porque hay algunos grupos, algunas personas acá que dijeron, che, nos falta información, bla, bla. Pero en la diaria hacemos eso también. Vemos un color de piel y tomamos decisiones. Vemos si cómo se comporta la persona, tomamos decisiones. Vemos la edad. En nuestra sociedad los viejos los descartamos porque decimos, ya vivió. Otra sociedad, capaz el referente al que se le consulta a toda la comunidad, lo necesitan sí o sí, es la persona más importante, la van a salvar. La primera que salva. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estamos atravesados por la cultura. Ella levanta la... No, iba a decir que a mí me pareció, bueno, justo en este caso capaz no fue tan variado las elecciones de la gente porque eran casos muy específicos, pero sin embargo me doy cuenta de la diferencia entre los grupos, por ejemplo, los grupos que, por ejemplo, aquel barco que tiene como más variación de gente de muchas edades, en comparación a nosotros, que capaz que tuvimos menos discusión porque fue medio así por descarte, y ellos que dijeron que como que habían tenido discusión con todas los tripulantes para sacar. Porque ahí, hoy vamos a hablar... Hablo bien, dice. Bien vos, bien. Hoy vamos a hablar de la violencia simbólica, decíamos, y la violencia simbólica tiene 4 pilares. Prejuicios, estereotipos, roles y sesgos. ¿Sí? Son los 4 pilares. Los prejuicios, esto que se dio acá, bueno, por la fichita, es decir, por la etiqueta, yo ya tengo armado algo. ¿Se entiende? O a mí algo me interesa más o me interesa menos. Es mi prejuicio y sobre eso muchas veces tomo decisiones que van a ser sesgadas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Por qué hoy estamos atravesando tantas dificultades? Porque los lugares como el trabajo o el deporte están siendo, igual que la escuela, uno de los pocos lugares donde las personas convivimos masivamente. Después estamos todos con nuestro algoritmo y más o menos estamos solo con lo que queremos ver y hacer. Y el conflicto, ¿cuándo aparece? Eso es lo otro que importante, que se arma conflicto, se arma debate. Ahora, una cosa es que al conflicto lo podamos superar sanamente, conversando, dialogando, diciendo en esto que es un acting, digamos, decir, no, a mí me parece que tal, no, a mí me parece que tal. Y otra cosa es cuando ese conflicto no se para a tiempo y va escalando y genera la violencia y la discriminación de la que por ahí vamos a hablar hoy, ¿no? Generalmente o muchas veces la violencia trata de camuflarse con un malentendido, ¿no? No, yo no te quise, vos entendiste mal, vos estás muy susceptible. Bueno, hay que poder tener herramientas para prevenir y evitar y sobre todo subsanar las situaciones de violencia que muchas veces parten por diferentes ideas o por diferentes consideraciones, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo? No, solo quiero preguntar si todos sabemos lo que es un sesgo. No. Por eso quería aclarar. En criollo, una visión sesgada es cuando ves y hay algo que te nubla un poquito y no ves bien, no ves del todo bien. Eso en criollo es un sesgo. Digo para que manejemos todos los mismos términos. Bien, eso nomás quería aclarar. Que actúan todo el tiempo, en el deporte actúan todo el tiempo. Viene una persona alta y yo digo, este debe ser re bueno en el básquet. Solo porque es alto. Después la persona ve o si tiene destreza, ¿no? ¿Se entiende? Lo mismo, o una persona delgada pensamos que va a ser más atlética necesariamente que una persona gorda. Y eso está totalmente sesgado. ¿Qué es un sesgo? Cuando un prejuicio o un estereotipo a mí se me convierte en un acto, ¿no? ¿Vieron cuando entramos a un negocio o a un lugar y todas las personas son iguales? Decimos, uy, acá parecen todas... Bueno, eso es porque alguien está seleccionando personas de manera sesgada. Porque considera que esos atributos físicos o esa procedencia de escuela o esa procedencia de club, ¿se entiende? Capaz con Tati viajamos, ni nos conocemos, ella dice, yo soy de Boca, yo también, y ya pegamos onda. Y capaz dice, soy de River y ni la conozco, ¿se entiende? Es la misma Tati capaz, ¿sí? Bueno, eso las personas lo hacemos todo el tiempo. Es una economía del cerebro. El cerebro todo el tiempo actúa así para poder ir definiendo lo que es bueno, lo que es malo, con quién me acerco, con quién me alejo, de quién me cuido. El problema es que esos sesgos muchas veces los portamos y traen situaciones de violencia y discriminación. ¿Sí?
¿Por qué? Porque está basado en otra cosa que nombramos, que son los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Bueno, eso que hicimos acá, ver un cartel y llenarlo de contenido, ¿no? Que ahí uno se preguntaba, che, dice antecedentes penales, pero ¿qué son antecedentes penales? Bueno, uno se preguntó, o un par, pero la gran mayoría, antecedentes penales, ¡pum! Ni lo discutimos si entraba al barco o no. Ni nos sentamos a charlar con el de antecedentes penales. No sabemos de qué es, ¿sí? Mañana, por ejemplo, están por jugar en el marco del Mundial Irán y Egipto un partido por el orgullo que ninguno quiere jugar porque dicen que no están a favor de la diversidad sexual, y en esos dos países, por ejemplo, se penaliza la homosexualidad. Puede ir a cárcel y Egipto incluso está la pena de muerte. Entonces, un antecedente penal podría ser, por ejemplo, ser homosexual. ¿Se entiende? Entonces, ahí está esto de, bueno, a esa etiqueta que me ponen, a esa idea que nosotras tenemos las personas que tenemos con algunos temas, ¿con qué contenido lo llenamos? Y muchas veces actúa esto que dijeron acá, bueno, a nosotros nos corrió la empatía, ¿no? Que es la propia historia. Ahora, ¿la propia historia puede explicar todo? ¿Todos los abuelos y abuelas van a hacer lo que fue mi abuelo o abuela para bien o para mal? ¿Todo padre o madre va a ser? ¿Se entiende? Ahí lo vamos llenando un poco de contenido que puede ser prejuicioso, que puede ser sesgado, que puede ser estereotipado, ¿sí? Los estereotipos son generalizaciones que hacemos sobre algunas personas o sobre algunos grupos, ¿sí? Y por lo general nombramos a los estereotipos como lo típico. ¿Viste la típica jugadora de hockey? ¿Viste el típico nadador? ¿Viste la típica? Ahí cuando describimos algo como lo típico, tiende a ser que se nos cuela una descripción de un estereotipo. No, dale no. No iba a hacer esa clara. De momento yo los estoy observando mucho, perdón. Okay. Bien, ¿algo que quieran agregar sobre esto? ¿Por qué? Porque la violencia simbólica por ahí es a la que menos bola le damos, porque seguimos pensando que la violencia es el golpe, el grito, el insulto, y muchas veces la violencia está en los criterios, en los valores que tenemos, que no siempre son positivos, ¿sí? Si yo miro un club y veo que todo el mundo es más o menos igual, a veces decimos, sí, porque nuestro club viene solo la gente de tal barrio y es una gran familia. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer los sesgos, los estereotipos? ¿Qué va a hacer la violencia simbólica? Eso invisible pero contundente, o sea, no lo veo, pero está presente y hace que algunas personas no lleguen o que algunas personas lleguen, se queden poco tiempo y se vayan, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten incomodidad. Y ahora estamos como en un momento donde creemos que eso tiene que ver con la generación de cristal, que todo lo ofende. Y no, en realidad vemos un montón de personas que lo que venimos a traer es la idea de que en nuestros clubes, en las instancias deportivas, en las escuelas, en un montón de ámbitos, siempre hubo situaciones que se creían chistes, que se creían normales y que son violencia, o son acoso, o son bullying, o son discriminación. ¿Se entiende? Y la importancia de reconocer, aunque no nos guste mucho, que la diversidad muchas veces nos incomoda, ¿no? Las personas preferimos, en gran mayoría, estar con lo de nuestro barrio, con lo de nuestra escuela, con nuestro nivel socioeconómico, ¿no? Que son las cosas que se cruzaron acá en el juego. Fíjense que las mayores causas de discriminación son la edad, por ejemplo, en el mundo. Bueno, algo que acá se debatió, ¿sí? Pensar que la juventud en sí misma es un beneplácito y que la vejez en sí misma es una cuestión a descartar. Ya vivió. ¿Se entiende? Ya está, el hombre de 70, ya vivió, dijeron ustedes, ¿no? Y si bien acá, perdón, voy a usar el micrófono, pues, si bien acá aparece como un chiste, en el día a día lo hacemos, ¿sí? Las personas que hoy más sufren vulneración de derechos en nuestro país son las viejas y los viejos, porque ya vivió, que no moleste más. ¿Qué quiere? Y entonces hacemos aislamiento, segregación, violencia, discriminación, ¿sí? Y el deporte tiene un poco ese sesgo también de creer que es para, por y de la juventud. A conversar también, ¿se entiende? O lo contrario, cada cosa que hace un joven o una joven, ay, estos adolescentes de ahora, que no, ya también estigmatizamos. Entonces, esa brecha generacional se da mucho, ¿no? Entre los jóvenes que creen que estos son unos viejos de mierda anticuados y los viejos que creemos que estos son jóvenes que lo único que quieren es estar en redes sociales. Y si no tenemos esa conversación genuina, un problema como lo es el grooming que vamos a hablar hoy
parte de la falta de confianza entre las generaciones. ¿Por qué? Porque la gurizada detecta cuando hay una situación de grooming o acoso en redes. Lo que pasa es que no se lo cuenta a nadie de confianza. ¿Por qué? Porque me va a retar, porque me va a sacar el celu, porque me va a decir que no voy más a básquet, que no voy más a vóley, que lo único que voy a usar es la computadora para la tarea. Entonces, educar bajo amenaza es complejo también, porque no le permite a nuestros gurises y nuestras gurisas que tengan la confianza para decir, che, me la mandé. Che, sí, empecé a chatear con alguien que no sabía quién era y pasó esto, esto y esto. ¿Sí? Y ahí culpabilizamos muchas veces a las víctimas. ¿Se entiende? Entonces, parecen unas tonterías estos juegos, pero son los que nos permiten pensar eso. Primero, ¿qué barco construimos? ¿Para quiénes son esos barcos? Los momentos de dificultad. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Dialogamos? ¿O vota la mayoría, como en este grupo que levantaba la manito? Que está muy bien para algunas cosas, pero a veces las mayorías toman malas decisiones. ¿Se entiende? Entonces, este juego es para entender eso, roles. Ustedes también hablaron un poco de eso, de tomar la decisión en base a qué rol cumple. La maternidad apareció ahí. La maternidad se defendió a muerte. Sí, acá preguntaban si esos 3 chicos estaban solo en casa, tenían un papá que los cuide o no, solo la mamá. Entonces, se ve que si tenían el papá, la mamá ya estaba. Ya fue, los gurises también, ¿no? Los gurises también, listo. ¿Se entiende? Entonces, hay roles sociales que también están como mucho más, no sé cómo decir, no me sale la palabra. Valorizados. Están más valorizados socialmente, ¿no? Hay roles sociales que creemos que tienen más valor que otros, ¿no? Sobreestimados, otros subestimados también, ¿no? Porque bueno, a esa mamá la queremos salvar todo. Ahora, el ser mamá, la contemporaneidad, ¿le damos el lugar que realmente tiene? ¿Reconocemos que hay una triple jornada de trabajo por el hecho de ser madre? ¿Reconocemos que la mayoría de las tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres, aunque creemos que socialmente eso cambió? En el barco la queremos salvar todo ahora, en el día a día. ¿Le ayudamos a lavar un plato? ¿O le decimos, bueno, man, encargate? Ahí tiene un dato un poco más crudo. Todos los grupos salvaron a la mujer embarazada y a la mamá de 3 hijos. Y estadísticamente son las que más mueren por violencia por razones de género. Digo, hay un consenso de que hay una mayor vulnerabilidad ahí a la hora de rescatar, salvar, o como en el Titanic, en otra época, primero una clase, después la otra, pero primero mujeres y niños. Bueno, sin embargo, esa misma vulnerabilidad que podemos reconocer a la hora de rescatar o de salvar es la misma que hace que las violencias más crudas y más extremas arrojen estos datos cotidianamente. Y ahí no necesariamente nos ponemos todos de acuerdo. Otra pregunta que quiero hacer, perdón si alguien se siente demasiado observado, yo voy mirando. ¿Todos sabemos qué es lo simbólico? ¿Sí? Bien. Ahí, bien. Si querés pasar a... Ajá. Porque está la definición de violencia. Si querés bien, tomarla... por eso. Antes de entrar al terreno de lleno de la violencia simbólica, que hay algo en esto de lo que vemos y lo que no vemos. La violencia simbólica justamente se denomina así porque tiene que ver con los símbolos. Con todo esto que dijo Gonza. Prejuicios, roles, estereotipos, sesgos. ¿Y cómo se manifiestan esos símbolos en la vida cotidiana? A través de esos 4, pero de los mensajes que circulan. 8:30, y mensajes que están como dados, como es obvio, como ya vivió, parece una obviedad. Digo, todo eso que forma parte del orden de lo simbólico, del símbolo de juventud, del símbolo de ancianidad, del símbolo de un rol social, todo eso se reproduce cotidianamente y es sin intención, porque lo que muchas veces sucede, lo que la enorme mayoría de las veces sucede con la violencia simbólica, es que acá la intención no tiene nada que ver. No se trata de una intencionalidad o no, sino que muchas veces se trata de repetir o de manifestar cosas que parecieran obvias, pero yo no tuve la intención de ofender, yo no tuve la intención de decir. Sin embargo, estamos repitiendo mensajes que son sesgados, estereotipados, que valorizan algunos roles, que son prejuiciosos. ¿Se comprende esto? Estaba introduciendo nomás eso. Bueno, y eso que hacíamos recién con respecto al barco y quién tiene el derecho de vivir y quién no,
socialmente lo hacemos todo el tiempo con prácticas, con conductas más visibles, más invisibles, de quién tiene derecho a estar o no, a reclamar o no, a denunciar o no muchas veces, porque también en la violencia actúan los prejuicios, esta idea de creer que hay una forma de violencia específica y que hay una víctima específica y un victimario específico, y si la situación no encuadra en esa idea que yo tengo, no es violencia, ¿se entiende? Ahora, ¿toda violencia necesariamente se va a resolver con una denuncia? No, si recaemos las instituciones, más allá de que quienes trabajamos en estos temas estamos todo el tiempo recomendando que se hagan denuncias porque se hacen menos de las que deberían, también es importante tener herramientas para llegar antes. Y ahí está esto de visibilizar la violencia simbólica. ¿Se entiende? Que ahí está la definición y que es un poco lo que venimos hablando. Habla de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signo transmita o reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación. ¿Sí? ¿Qué puede ser una violencia simbólica? En el club puede haber mucha violencia simbólica escondida en los clubes, en los horarios que disponemos las cosas, por ejemplo. ¿Sí? Parece una tontería y ustedes van a decir, Gonza, el horario. Y sí, para la participación de mujeres y personas que tienen hijos a cargo, el horario cambia rotundamente la posibilidad de participar o no. El estatuto, la reunión no va a decir, está prohibida para mujeres, pero si lo pongo un horario que las tareas de cuidado, como decíamos hoy, recaen más sobre mujeres y esas mujeres no pueden participar, ahí voy a tener una cuestión sesgada. Cuando yo veo una comisión directiva y veo todos varones, no quiere decir que esos varones sean malos y que digan, che, prohíbo a las mujeres, nosotros somos todos machos, acá no queremos mujeres. No tiene que ver con eso, pero sí capaz que la reunión se hizo, que esto pasó con un club puntual que nos decía, queremos que mujeres se sumen y no se suman, las invitamos y no vienen, y eran los martes a las 10 de la noche. Y la mayoría de las mujeres eran socias a través de la práctica deportiva de sus hijos e hijas. Entonces a esa hora estaban con otros quilombos, ¿entiende? La tarea, la ropa, la comida, todos los preparativos, entonces no participaban. Bueno, ahí va a haber una situación de violencia simbólica. Y así con un montón de grupos, ¿sí? Porque para hacer accesible un lugar, no alcanza con que tenga rampa, con que tenga disponibilidad para personas con discapacidad, sino también que en las actitudes, en los comportamientos, en cómo recibimos, en las conductas, en lo que mostramos, revisar nuestras redes y si todas las imágenes siempre son varones deportistas, o digo, venía a hacer fútbol y está el varón, y venía a hacer hockey y está la mujer. Hay un símbolo ahí atrás, se reproduce algo ahí, y después decimos, ay, hace años que venimos queriendo armar un plantel femenino y no hay chicas, no hay gurisas que quieran jugar. Y vos vas a los barrios y está lleno de gurisas jugando en la escuelita deportiva municipal y al fútbol, ¿se entiende? Pero no llegan al club. ¿Por qué? Esas son como las preguntas que nos va a traer violencia simbólica, que es un tema muy arduo, pero por cuestión de horario vamos a pasar al otro, Tati, no quieras insistir con esto. No, pero digo, ¿alguien quiere aportar o sugerir algo? ¿O comentar algo? Sí. Yo creo que con respecto a lo que... ¿Creer? Cantan las pibas. Que con respecto a lo que usted, que a veces no se hacen tantas denuncias, creo que por ahí también la sociedad no denuncia tanto cosas porque si bien a veces nosotros mismos las minimizamos, o también perdemos la fe o la esperanza de decir qué respuesta se puede dar a esa denuncia. Si bien a veces denunciamos y queda ahí en la nada la denuncia y no pasa nada, entonces por eso la gente quizás o la sociedad no denuncia seguido porque dice, si nadie va a hacer nada, ¿para qué voy a denunciar? Sí, no vamos a activar un mecanismo si no confiamos en ese mecanismo, ¿no? Como si no confío en que hacer esta presentación me va a traer un resultado positivo y me va a traer más soluciones que problemas, no la hago, ¿no? Eso a veces actúa como un determinante. Y eso en las instituciones pasa un montón, ¿sí? Y a veces el desconocimiento también. Muchas veces no sabemos que lo que estamos atravesando, lo que estamos vivenciando es una situación de violencia, o no sabemos a dónde recurrir y entonces por eso no vamos. Tal vez muchas personas del club no saben que existe el departamento de género, que hay un protocolo, ¿sí? Y esa falta de información muchas veces actúa también como una barrera para hacer las denuncias. Eso también decirle, porque conozco al departamento de género de acá, igual que al área de género nuestro, acercarse al departamento a hacer una consulta no quiere decir voy a hacer una denuncia y
va a terminar esto en cualquier cosa. No, siempre hay algo que las personas que intervenimos en violencia tenemos la obligación de hacer, que es consentimiento informado, ¿sí? Viene alguien a hacer un planteo, yo escucho, contengo, acompaño y le digo cuáles son las opciones, pero no tomo decisiones sin que la persona diga sí estoy de acuerdo. A menos que haya un riesgo de vida real y que sí tengamos que actuar en pos de esa persona, que no creo que en el club se den esas situaciones. Pero acérquense siempre a las áreas, si ese área sienten que no dio la respuesta que esperábamos, que también puede pasar, acérquense a las personas en que confían, a referentes. Algo siempre se puede hacer y con el solo hecho de hablar ya alcanza muchas veces, ¿sí? De ponerlo en palabras, de entender que no está sola, de que muchas veces creemos que estamos exagerando, muchas veces creemos que no es para tanto y bueno, encontrarse con alguien que nos ayude en ese sentido está muy bueno. Que a veces las personas pares ayudan y contienen, pero a veces necesitamos a alguien con otra escucha, ¿sí? Una persona adulta o profesional que pueda escuchar sobre el tema. Y hablando de eso, si querés, vamos a la otra... Ajá. ¿Lo bajo? No, de todo esto ya hablamos. Vamos al otro power directamente. Vamos a hablar ahora de violencia sexual en el ámbito digital. Tema sensible pero importante, ¿sí? Ese es, entornos virtuales seguros y huella digital. Porque ahí, bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Quieren prender la luz o no se ve? No se ve nada en el proyector. Bien. Pregunta, ¿cómo definirían la violencia sexual? ¿Qué creen que es la violencia sexual? Bueno, nosotros trabajamos mucho estos temas y pensamos una pregunta sencilla, no lo es, ya sé, pero animémonos a hablar de violencia sexual. ¿Qué dirían que es la violencia sexual? ¿Cómo lo definirían? ¿O cómo sería un ejemplo? Agredir el cuerpo ajeno. Agredir el cuerpo ajeno. Bien. ¿Qué más? ¿Qué? Verbalmente también puede haber violencia sexual. Bien. ¿Qué más? ¿Quién dijo eso? Manipulación. ¿Ok? ¿Qué más? En el trabajo, cuando se cobra más el varón porque la mujer y el mismo cargo. Ok, ahí hay violencia económica, está bien. ¿Qué más iban a decir? Miradas. Bien, ¿qué más? ¿Cómo? Actuar sin el consentimiento del otro. Actuar sin el consentimiento. Bien, ¿qué más dirían que es la violencia sexual? Bien, es un tema complejo, por ahí hoy vamos a hablar exclusivamente de violencia sexual en el ámbito digital, es decir, esas violencias o esas situaciones de acoso con contenido sexual que se dan en el ámbito digital. Es un tema que por ahí nos genera como silencio o incomodidad. Creo que hablar de sexualidad en general nos genera incomodidad y hablar de abuso sexual, de acoso sexual, de violencia sexual también, pero lo mejor que podemos hacer es poner el tema sobre la mesa. Hablar de este tema y además hablarlo de una manera asertiva, contundente, desprejuiciada, sin todo ese fantasma que por ahí generamos alrededor respecto de que es un tema del que no hay que hablar. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser una de las mayores características de la violencia sexual? Que quien la perpetra pretende hacerlo sostenido en el tiempo. Y eso hacerlo sostenido en el tiempo y de manera repetitiva muchas veces tiene que ver con el silencio que genera. ¿Por qué? Porque incomoda. Porque quien es víctima se siente culpable. Porque quien es victimario supo manipular. Quien ejerció la violencia siempre busca esas cuestiones medio ambiguas. Nos preguntamos siempre si no habré sido yo, si no habré provocado, si no habré generado. Y la sociedad también nos contesta eso. Pues la primera pregunta es, ¿y por qué estabas sola? ¿Y por qué hablaste con él? ¿Y por qué te pusiste esa ropa? ¿Y por qué fuiste ahí? ¿Y por qué me mentiste? ¿Y por qué agarraste el celular? ¿Y por qué jugaste ese juego que te dije que no? Entonces empieza toda una cuestión de pregunta a quien fue víctima en lugar de poner sobre la mesa el problema de una manera más responsable, ¿sí? Violencia sexual es algo muy amplio, hablar de violencia sexual. A veces se habla de abuso sexual, pero el abuso es una de las formas o de las expresiones de la violencia sexual, ¿sí? Pero la violencia sexual puede ir de esto que dijeron, miradas lascivas, comentarios sexuales sobre la otra persona, tocamientos indeseados, ¿sí? Hasta
abuso sexual con o sin acceso carnal. Sí, hay un montón de definiciones que no vienen al caso, pero que es importante saber que parte de generar una situación de incomodidad con respecto a lo sexual, ¿sí? ¿Qué pasa en el mundo digital? Que se está dando muchísimo, ¿sí? Hay muchísimas personas que utilizan el mundo digital como una herramienta para mantener contacto, ¿sí? Con otras personas y que eso devenga en una situación de violencia sexual. ¿Alguna vez escucharon hablar de grooming? Sí. ¿Saben qué es el grooming? Sí. Bien, ¿qué es? Violencia sexual por redes sociales. ¿Por qué? Por redes sociales. ¿Cualquier violencia sexual por redes sociales es grooming? Cuando un adulto se hace pasar por un joven. Un adulto se hace pasar por un joven. Para abusar justamente de que por ahí es vulnerable y no se da cuenta, se hace pasar por eso, entonces busca encontrarse o sacar fotos. ¿Escucharon? No. Repetilo vos, Gonzo. Repetilo vos. Sí, lo de grooming puntualmente es una forma que se encontró hace mucho tiempo. Se habrán dado cuenta que es una palabra en inglés porque viene de Estados Unidos. Fue el país que primero tuvo internet en el mundo, porque internet lo descubrieron tratando de buscar tecnología de guerra. Descubren internet, lo tienen ya a principios de los 90 en cualquier casa de Estados Unidos ya había internet, lo que a nosotros nos costó un poco más, porque acá fue al 2005, 2006, ¿no? que arriba el acceso a internet hogareño, entonces le ponen ese nombre a grooming. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con una persona adulta que mediante las redes mantiene contacto con niñas, niños y adolescentes con el fin de mantener una conversación que termina siendo con fines sexuales, ¿sí? Fines sexuales puede incluir el encuentro o no, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estas personas tienen una gran capacidad de aprovecharse de esa simetría cognitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero detectan, se ponen en contacto, pero después hacen algo que es muy importante en las niñeces y en las adolescencias, que es generar confianza. ¿Para qué? Para bajar las barreras. Y en esto que decíamos hoy, muchas veces, sobre todo a ciertas edades, y bueno, encontramos más confianza fuera de casa que en casa, porque en casa está quien me pone el límite, ¿no? En casa está el que me reta, en casa... Entonces, bueno, termino como generando confianza. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros ahí hablamos de huella digital y de entornos seguros? Porque hoy todo lo que subimos a internet conforma eso que se le llama huella digital como forma de hablar de la huella dactilar, ¿se entiende? Todo. Todo. ¿Cuál es el problema? ¿Que dejemos de hacerlo? No, que lo hagamos con responsabilidad. ¿Por qué? Porque, ¿querés pasar las filminas? ¿Querés pasar a la otra? Volvé si querés. Ahí esto es muy importante porque OSEDIC es el Observatorio de Cibercrimen y de Pruebas Digitales de Argentina, que está trabajando mucho y habla de dos cuestiones de por qué el grooming es tan problemático hoy. Primero, la hiperconectividad temprana. Más del 60% de los niños y adolescentes que acceden a internet lo hacen a partir de los 9, 11 años, ¿no? Y está siendo un nuevo punto de encuentro, ¿sí? Todo post pandemia ni hablar, porque hasta antes capaz lo regulaba un poquito más. En pandemia las tareas, todo se hacía por internet, así que eso quedó bastante instalado. ¿Cuál es el tema con la huella digital? Que nosotros creemos que el único primero que tenemos un error de creer que las redes sociales son gratis. Las redes sociales no son gratis. No las pagamos con plata, pero las pagamos con información. Nuestros datos son la moneda de cambio que estamos poniendo para que estas redes sociales sean gratis. ¿Cuál es el problema? Que capaz yo subo una foto, una selfie, como mamá, como papá o como adolescente, acá en el club, y ya hay personas que saben a qué club voy. Y qué deporte juego. Y con quiénes y si etiqueté, ya abrieron el panorama de las personas con las que me vinculo. Entonces, ¿de qué me va a hablar? Y es muy probable que cree un perfil donde si entra a mi Instagram y ve que yo todo el tiempo hablo de tal jugadora de hockey que soy fan, se crea un perfil y dice, hola, ¿cómo andás? Vi que sos fan de tal jugadora, vos sabés que yo la conocí. No, ¿en serio la conociste? ¿Cómo es? Empieza a generar confianza. ¿Se entiende? Estoy dando un ejemplo para que entendamos cómo funciona. Una vez que se generó esa confianza, ¿qué empieza? El intercambio, sobre todo respecto de secretos, ¿sí?
¿Cómo parte de eso? Che, ¿cómo estás hoy? Y no, hoy estoy cansada y encima llegué a casa y mi mamá ya me está molestando que no ordené la pieza. Uy, no te preocupes, esto es así, si a mí me pasaba lo mismo, pero yo te cuento que no tenés que enojarte. Genero confianza. ¿Sí? Y ahí empiezo a intercambiar esto, empiezo a usar esa información como manipulación, ¿sí? Como persona adulta, hasta que llego a esta instancia de empezar a pedir cosas. Y hoy tenemos el problema de que está la inteligencia artificial. Entonces alcanza con que yo mande una foto mía, por más que esté vestido en el sillón, y ya mi cara puede pasar a un cuerpo desnudo y me pueden empezar a mandar, mirá, tengo esta foto tuya, si no me mandás más voy a hablar con tu mamá, sé que se llama Mirta, tengo el número de teléfono. Y ahí empieza la otra faceta, que es la extorsión, ¿sí? Ya sea para concretar un encuentro virtual o no. ¿Sí? ¿Estoy explicando bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Bien. Esto requiere de muchos cuidados que no tenemos. ¿Por qué? Volvemos a lo anterior. Nuestra generación, ¿qué tipo de cuidado daba? A la vía pública. Nuestra generación, ¿qué nos enseñaban? Che, cuando va a cruzar la calle, esperá que esté en rojo el semáforo. Pero igual mirá para los dos lados, porque no todo el mundo respeta las normas. Capaz uno pasa en rojo igual, ¿no es cierto? Bueno, nosotros todo ese aprendizaje de cuidado que tenemos para la vida no virtual, no lo tenemos para el ámbito virtual. ¿Se entiende? No nos sabemos manejar en la calle digital. Exactamente. Y muchas veces subestimamos mucho a estas personas que son muy capaces. Voy a contar esta situación porque creo que puede servir. Situación en la que tuvimos que intervenir hace 2 semanas en Paraná. 2 niñas, 12 años, están jugando en TikTok, se pone en contacto una marca, una supuesta marca de ropa, ¿sí? De acá de Paraná, y dice, che, estuvimos viendo sus perfiles, si ustedes quieren usar nuestra ropa, nosotros le mandamos ropa gratis, ustedes la desfilan y de paso ya se quedan con la prenda. Uy, sí, qué lindo, le dicen estas niñas, nos encanta. Y yo, bueno, escuchen, primero bájense esta aplicación, entonces hacemos una videollamada y ahí terminamos de definir las cosas. Se bajan una aplicación que genera un número de teléfono virtual, que no tiene IP, que no se puede rastrear, que se genera virtualmente solo para esa videollamada, y ahí le dicen, bueno, ahora fílmense mientras van caminando, y ellas caminan como modelando. Bueno, ahora nuestra marca hace muchas mallas, pónganse una malla. ¿Sí? Ahí las nenas se empiezan a sentir incómodas y dicen, no, bueno, no queremos, bla, bla. Ya estas personas le mandan foto con su cara, pero un cuerpo desnudo, y empiezan a hostigarla en esto de decirle, mándenlo, porque además habían sacado de TikTok a sus compañeritas, entonces le había empezado a llegar a las compañeritas, díganle a Brenda, es un nombre ficticio, díganle a Brenda que me pase lo que le dije, porque si no yo voy a publicar su foto acá y le voy a hablar en el grupo de gimnasia, que sé que tiene, ¿se entiende? Empezó a buscar toda esta información en las redes de las que hablábamos hoy, ¿no? Eso se cortó ahí, pero podría haber sido mucho más grave, pidieron ayuda a una de las madres, se pudo denunciar, y está en proceso, pero digo, son esas las formas, se entiende la que por ahí vamos cayendo. Y el mundo adulto tiene 2 problemas, ojalá. Algunos más. Los adultos tuviéramos 2 problemas, capaz que hay más. Pero tenemos un problema que es creer que para abordar eso me tengo que convertir en hacker de la tecnología, porque si no sé de tecnología no puedo... No, gente. No es necesario que las personas adultas seamos hiper formados en tecnología. Porque en el abuso sexual infantil en redes pasa lo mismo que en el abuso sexual infantil más tradicional. Lo que no se cuenta no es porque no se sepa que se es víctima, sino porque no hay adulto de confianza. Y ese no hay adulto de confianza se puede dar por muchos factores, pero uno es que pocas veces la persona adulta tenemos predisposición para escuchar cosas de chicos. Muchas veces nos plantean cosas y decimos, son cosas de chicos. Y bueno, justamente como son cosas de chicos, tenemos que prestarle atención. Lo otro es que siempre estamos cansados, siempre hay algo más importante, siempre tenemos un problema, no queremos un problema más. Y lo otro es que cuando damos un teléfono celular o acceso a internet, lo hacemos bajo amenaza. ¿Se entiende? Quedamos el celular. Y más te conviene que no te estés metiendo en tal y cual cosa, porque yo ya sé que usted agarra el celular. Y bueno, y cuando se meta en tal o cual cosa, es bastante improbable que me venga a contar que estuvo en tal o cual cosa. ¿Se entiende? Entonces,
Más comunicación. Más comunicación. Sí, Tati. Hoy está pasando que se empezó a prohibir el Roblox. ¿Saben lo que es el Roblox? Sí. ¿Quiénes jugamos al Roblox? Sí. No, La base, no, bueno, la mandó al frente. No vamos a exponer a nadie. No vamos a exponer a nadie. Hay adultos que jugamos al Roblox, hay niños que juegan al Roblox y que para la generación, los que somos un poco más grandes, todos jugamos Nintendo, Mario Bros, alguna de esas cosas, pero no estábamos en línea con otras personas. Se empezó a prohibir el Roblox en algunas escuelas, en distintas provincias de este país, ni hablar en otros países, que en algunos tienen prohibiciones mucho más estrictas, porque justamente es uno de los espacios, no es una red social, es un juego en línea. El Roblox es un lugar donde se puede ejercer grooming. Y la mayoría de las personas que se hacen pasar por otro jugador de la misma edad, de las infancias y adolescencias que juegan, son personas que por lo general regalan points, dots, monedas, cositas que no hay que pagar, no hay que desbloquear, no hay que pasar 5 niveles, que las regalan de manera gratuita, que son los estímulos. No solamente es la manipulación, sino que tiene que ver con el estímulo. Digo, el Roblox siempre se empezó a prohibir. En la República Argentina tenemos 71 denuncias a raíz de Roblox. ¿Y qué empezó a pasar? Los padres empezamos a desinstalar los Roblox de los teléfonos, así como nuestra generación, voy a decir, el Gonza me mira porque yo a veces digo de más, así como nuestra generación nos prohibían ir al asalto o al teenager y aprendimos a meter una almohada y hacer cosas para hacer de cuenta que estábamos durmiendo, ¿resuenan? Los pibes saben evadir los controles parentales. No es para que tengamos miedo, no voy a mirar a nadie. Se ríen algunas. Se ríen algunas. Uy, no me quemé. No es para tener miedo, es también para que veamos cuando fuimos niños, niñas, pobres, adolescentes, que también teníamos estrategias de poder pasar el límite sin entrar en un conflicto con mis padres. Bueno, todas las generaciones siguen teniendo eso. Y a raíz de esta prohibición, muchas infancias ya no cuentan que juegan al Roblox. Entonces, es una conversación que tenemos que poder darnos entre generaciones, no solo quienes son madres o padres, quienes somos tías, tíos, primas, primos, hermanos mayores, abuelas, abuelos, de tener esa comunicación. Porque hoy directamente muchas infancias yo no lo uso. No, bueno. Nada, dato. No es meter miedo, es usar con responsabilidad. ¿Querés seguirlo, Caro, al Power? Bueno, ahí seguimos. Bien, bueno, esto es, perdón, ¿querés volver? Esto es lo que le decía un poco recién. Todo groomer, que así se llaman las personas que ejercen el grooming, usan estas 3 fases, digamos, infiltrarse, generar empatía, tener el secreto y después, bueno, la manipulación y la extorsión, que a veces la extorsión viene con eso, un simple secreto, ¿no? Pero usted imagínense que una persona de entre 30 y 60 años interactuando con alguien de 9, 10, 11, 12 años, 13, 14, ¿no? Entonces hay una asimetría muy grande. ¿Querés seguir ahí? Hubo un 45% más de denuncias de grooming, que antes casi no se denunciaban, sinceramente. Esto es porque está pasando más durante y post pandemia. Ahí tenemos una mano. Sí. Debido a tanta la estadística que hay unos números que cada vez está avanzando más, ¿no? Que los chicos de menor edad estén en internet. ¿Dónde están las leyes argentinas para empezar a prohibir que los hijos, o sea que nuestros hijos, los más chiquitos, estén dentro de línea? Porque yo ya sé que hay en países europeos que si no sos mayor de 17 años, ya no se permite más que una criatura esté con un teléfono. ¿Cómo es que una criatura esté comiendo en la mesa con un teléfono? O sea, hasta eso hemos perdido, hasta el sentido de la familia, de decir, charlar con los chicos, porque están ahí, en ese mundo. Entonces, ¿hay leyes que puedan regular eso en la Argentina en este momento? Arrancando a legislar. Vamos por parte. Digo, no sé si la prohibición igual. No. Ahora hablamos. Que vamos a 2 cosas. La prohibición. Si la pregunta puntual es, ¿hay legislación en la República Argentina? Poca, es reciente, de la misma manera que lo es en el mundo. La legislación prohibitiva,
La tiene 4 países en el mundo y ninguna es más antigua de 7 meses. O sea, esto es ahora. Ahora bien, lo prohibitivo no necesariamente es preventivo. Por el contrario, digo, me voy a ir con la ley Micaela, no es una ley, es una ley que habla de capacitación para generar una prevención. ¿Nosotros tenemos penado el femicidio, la violencia, el asesinato? Sí. ¿Está prohibido? Sí. ¿Ha disminuido? Entonces, hay que hacer un gran laburo, más cultural. allá de que necesitamos, siempre vamos a necesitar un marco legal. Y hay algo que el Gonza dijo al principio que tiene que ver con la huella digital. La huella digital no es solo lo que publico en mis redes, sino en lo que yo le cuento a las empresas. ¿Cómo se las cuento? Doy un like, me quedo mirando un reel entero o la mitad. La empresa ya sabe hasta dónde está la economía de mi atención. ChatGPT. El ChatGPT. Hasta la receta de El todo. aceptar cookies. Aceptar cookies. ¿Alguien leyó las cookies, las políticas de privacidad Le de vendé el alma algo? al diablo. Bueno, todos esos metadatos que le entregamos a las empresas. Pues sí, pero yo no pago Instagram, yo no pago... No, bueno, pero lo que le estás dando son metadatos. ¿Nunca les pasó que a los que somos mayores y tenemos teléfono, que te llaman de otra empresa de teléfono y te dicen, hola, te llamamos de Claro y usted tiene otra empresa? ¿De dónde sacaste mis datos? ¿Cómo sabes que me quejé? Esto no es paranoia, esto es aceptamos ese algoritmo. Y respecto a la legislación, y quiero ir a la huella digital, nuestra huella digital no es solamente nuestra cara, nuestras fotos, las redes, sino los likes, los reels, el algoritmo que es una trayectoria, que es todo lo que estamos creando. Solamente un país en el mundo hace 2 meses, que es Dinamarca, Holanda está llegando ahí, habló de la titularidad de los datos biométricos en redes sociales. De la imagen. De la imagen y del timbre de voz. Para que justamente no aparezca lo que hoy se conoce como deepfake, profundamente falso, que tienen que ver con estas fotos que decía Gonza con inteligencia artificial o videos o cosas más graves, porque también hay deepfake en términos de delitos. Digo, ¿hay que hacer algo con la legislación para empezar a regular? Sí. Ahora, como en todas las cuestiones sensibles de violencia, de discriminación y de protección, lo más importante es la visibilización y poder generar caminos de comunicación, escucha, para poder prevenir. Porque lo prohibitivo, digo, las drogas están prohibidas. Sin embargo, las tasas de consumo problemático son cada vez más altas. No, por eso esto de sensibilizarnos, de conocer, de que hay que debatir, son debates muy actuales, la verdad que nadie tiene la verdad, pero es esto, digo, no está prohibido, pero tampoco es que tenemos la obligación de entregar celulares o redes a niños, niñas, adolescentes. Pasa que en la diaria te va acorralando, porque, o sea, seamos sinceros y sinceras también, que a veces uno entrega un celular también para poder descansar un poco, que a veces uno entrega un celular porque, bueno, es por la tarea y después vas aumentando el tiempo que la persona lo tiene y llega un momento que... Porque me da más tranquilidad, porque se toma alcohol o va con un compañerito a un torneo y me puede mandar... Y bueno, ¿y qué pasa? Que son estas transformaciones de las que estamos hablando. Antes capaz las personas adultas decíamos, uy, estoy tranquilo porque mi gurí está en la pieza, sé que no le pasa nada. Hoy ya no es tan así y tenemos que asumir la responsabilidad también de que las personas adultas estamos muy sumergidos también en las tecnologías. No es algo de las adolescencias, digamos, o de los jóvenes solamente. Las personas adultas estamos todo el tiempo, ¿no? Y ese doble mensaje también es muy difícil si no ven todo el tiempo en el celular, por más que yo lo explique, y un niño o una niña no va a entender que eso es algo sobre lo que hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Querés pasar? Bueno, ¿qué no debemos hacer? No culpabilizar, esto yo creo que ya lo adelanté, pero ahí dice, no preguntar por qué mandaste eso, cómo caíste, porque eso genera vergüenza y autoculpa. No eliminar la evidencia digital. Esto lo digo, si soy víctima, niñas y adolescentes, no borren nada. Por ahí da vergüenza, por ahí no quiero que mamá vea lo que mandé, lo que dije, lo que escribí.
traten de no borrarlo si pueden, si no, no se preocupen, pero personas adultas también, no eliminar, porque a veces lo primero que hacemos es bloquear, eliminar cuentas, eliminar todas las aplicaciones para que no haya más contacto. No, dejemos, porque es una prueba muy importante si voy a denunciar, y la prueba digital es muy volátil, o sea, es muy difícil generar las investigaciones después. No aplicar castigos tecnológicos. Lo primero que hago cuando el pibe o la piba mete la pata en internet, saco el celular. Cuidado, porque después lo puede seguir y no va a tener confianza, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Quitar el celular como reprimenda provoca un efecto silencio. Los demás chicos que se enteran decidirán callar sus propios temores para no perder su conectividad. Porque hoy no tener el celu es como cuando nosotros nos decían no vaya a jugar lo de Pepito. O sea, tiene ese sentido, ¿se entiende? Cuando nos castigaban, que no estaba bien que nos castiguen porque es violencia. Eso es para trabajar con niños y niñas. Bueno, ahí hay algunas cuestiones. No todo el tiempo tener la geolocalización activada. Eso es algo que lo hacemos todo el tiempo y no es necesario. Cuando subimos fotos o cuando estamos en el celu no es necesario tenerlo todo el tiempo para que no sepan todos los movimientos que por ahí hacemos. Porque yo hoy conté una aplicación que le hicieron bajar, pero a veces son otras aplicaciones, como aplicaciones que todo el tiempo van mostrándole a la persona que está del otro lado en dónde estoy. Entonces eso... Capaz es una persona que me escribe de Perú, pero que me dice, uy, ahí recién vi que estuviste en la escuela, ¿se entiende? Genera ese temor. Muchos padres hacen que compartan la ubicación, dicen allá. Ahora, un dato. Ahora en Instagram, que bueno, supongo que es algo que usamos todos los que estamos acá, supongo que deben tener una cuenta de Instagram. Ahora está eso de que podés poner tu localización. ¿Dónde estás? No sé. Yo no lo tengo activado, pero me parece muy psicópata. Pero porque, no sé. Bien. Bueno, después eso de activar la ubicación, entiendo que es por ahí una cuestión de control parental. Hay que construir confianza. No, eso de que, che, activar la ubicación, entonces sé dónde estás. No, sí, eso lo entendí, pero ella decía esto de que por ahí le piden a sus hijos que activen. Eso. ¿Cuántos padres, no para que nos culpabilicemos, pero cuántos padres le pedimos a nuestros hijos compartirme la ubicación? Sí, o uno sale de la noche y bueno... No estamos culpabilizando eso, estamos diciendo que tiene un doble filo. Sí. Tiene un doble filo. Caro, ¿querés pasar a la otra? Bien. Buenas prácticas acá para lo de la huella digital. Esto, la regla de la permanencia, esto tenemos que saber. Todo lo que subimos deja de ser nuestro. ¿Sí? Todo lo que subimos pasa a ser de público conocimiento y a veces incluso me puedo como arrepentir y capaz la otra persona ya tiene el material necesario para usar la inteligencia artificial, como decíamos, producir material de abuso sexual infantil y venderlo, digamos, a cualquier parte del mundo. Cuidar los datos sensibles, obviamente, ahí dice algunos ejemplos que seguramente todas recaemos. Fíjense que dicen, evitar publicar fotos vistiendo la camiseta del club con el nombre visible, fachada de escuela, horario, ubicaciones rutinarias, que revelen las actividades exactas, ¿sí? Todo eso lo hacemos permanentemente. Cualquiera con un poco de conocimiento en herramientas tecnológicas puede saber todo lo que hacemos y usar esa información para acosar, para hostigar, para amenazar, ¿sí? Filtro de la reflexión, promover el hábito de segundo clic, pensar un instante antes de compartir, evaluar si el contenido podrá lastimar a alguien o comprometer la intimidad propia o el futuro. Y esto, no solo con las adolescencias, también los adultos, sino también las personas adultas, con nuestros niños y niñas. De los 0 años a los 12 que los bombardeamos a fotos, que no está mal, pero no publiquemos todas las fotos. Porque esos niños y esas niñas también tienen derecho a la intimidad y no le estamos consultando si quieren que 20.000 personas estén viendo lo que hacen, cuándo deja el pañal, cuándo aprendió, cuándo fue por primera vez al jardín, cuándo se recibió, cuándo salió de la de 5, quién es su mejor amiguita, la Abel, la hija. Gracias, Ramona, que sos la mamá de la mejor amiguita del Benja. 3 años y cualquiera puede entrar y sabe absolutamente todo de nuestras niñeces. Y ahí no le podemos echar la culpa ni a los de adolescentes ni a los niños, pues somos los adultos ahí tratando de mostrar todo el tiempo ¿cómo se dice? Hoy estoy medio trabado con las palabras. Lo orgulloso que estoy de cada logro que comemos. No. Pero digo,
fíjense eso, ¿no? Fíjense eso. Es más, las escuelas están en un problema con ese tema. Lo mismo que con el internet, lo que se está recomendando ahora a escuelas y que también lo podríamos charlar con clubes, es configurar la red de Wi-Fi para que no puedas acceder a cualquier red. Sí, porque hay muchas personas que ya saben que si ubican el IP me van a encontrar y van a ir a mi casa, me van a hacer un allanamiento y me van a encontrar el culpable de groomer, y entonces voy a redes públicas, voy a redes de escuela, voy a redes de clubes, porque cuando busco el IP es un club, por ejemplo, y bueno, hay un montón de computadoras, un montón de celulares, todos los socios que pasan. Entonces, las escuelas están tratando de regular que el internet de la escuela solo te permita abrir Google, que no te permita abrir Instagram, TikTok y otros. Pero bueno, eso también los adultos a veces estamos, bueno, mientras juega me pongo a ver estado de WhatsApp, qué sé yo, no está mal, pero abre la puerta a que muchas personas accedan a nuestros internet para después camuflarse y no poder ser halladas así. Cuando se hace la denuncia penal, se busca la IP, resulta que el club, allanamiento al club, todos los socios tienen que poner celulares, imposible una investigación, ¿se entiende? Así que bueno, eso también, ser cuidadoso y cuidadosa sobre qué hacemos con las redes más abiertas. ¿Querés seguir, Caro? Ya con esto terminamos. Sí. No, Tati. No, ahí algo para tener en cuenta respecto de los roles de género y de los estereotipos de género, porque la ley Micaela es una capacitación en estas temáticas. Lo que nos pasa con el grooming es que también las formas de acercamiento a nenas y a nenes, a nenas por un lado y a nenes por el otro, si bien todas las infancias, sin importar su género, son vulnerables de sufrir grooming, sí lo que está apareciendo, sobre todo en los juegos online, tienen que ver con prendas o con situaciones que están vinculadas a los mensajes simbólicos por género que les decimos a nuestras infancias. Por ejemplo, alguna vez escucharon, no me quiero meter en el concepto, pero hemos escuchado hablar de mandatos de masculinidad, de que hay que ser el más fuerte, el más potente, a que no te animás, a que no haces esta prenda, a que no haces esta apuesta. Digo, el grooming tiene que ver específicamente con el contacto digital con fines sexuales. Pero también tenemos otras situaciones frente a infancias y adolescencia que tienen que ver con las pruebas de masculinidad, que son los que hacen más susceptibles de terminar cayendo en apuestas online. Los porcentajes que se arrojan, si bien todas las infancias, todas las adolescencias son vulnerables de sufrir grooming, sin importar su género, sí, los roles de género que transmitimos en la crianza, en la socialización de género, qué ser una buena niña, qué ser femenina, qué ser un buen nene, cómo hay que demostrar potencia, se cuelan a la hora de generar estos contactos, que el grooming es específicamente con fines sexuales. Pero también tenemos otra gran problemática en las infancias, en las adolescencias, sobre todo en nenes, que tiene que ver con las apuestas online. Y la enorme mayoría de esas primeras prendas aparecen con ¿a que no te animás? Aparecen con esos mandatos de control de pares. Digo, ¿también son susceptibles o vulnerables a sufrir grooming? Sí, pero no es el único peligro digital, si se quiere. Y una vez más, no es para que nos asustemos, es poder empezar a generar conciencia de la comunicación y de los mensajes que transmitimos a nuestras infancias. Eso quería agregar. Gracias, Tati. Sí, el diálogo es sumamente importante porque también chicos.net publicó qué es lo que más consumen niños, niñas y adolescentes de 9 a 14 años. Y lo primero es cómo hacerse millonario fácil. Lo segundo es cómo adelgazar de manera fácil. Y lo tercero es técnicas de lesiones y suicidio. Así que es la principal causa de muerte en Argentina en personas jóvenes. Entonces, tenemos que poder conversar eso. ¿Querés? Sí. Acá. Lamentablemente a la sí. gente de la... ¿Querés pasarlo? Me vengo acá. Bueno, esta es una ley nacional porque acá es importante decir que además de una definición conceptual que estuvimos dando, el grooming está regulado, es un delito, se puede denunciar
Y ahí hay 2 líneas, la 137 y la 102, que son gratuitas, son las 24 horas, los 365 días del año. Se puede llamar para consultar y recibir orientación. Ya sea si soy niño o niña adolescente y estoy atravesando algo, llamo al 102 y me acompañan, o si soy un adulto o adulta que no sé qué hacer con alguna situación, también lo puedo hacer. Bueno, ahí dice, un club seguro se construye con familias atentas, cuerpos técnicos capacitados y directivos comprometidos. Creo que un poco tiene que ver con esto que estuvimos charlando hoy. Son temas muy complejos, sinceramente, que requieren mucho tiempo, pero que bueno, nosotras quedamos con Tati, con todo el área de género en realidad, a disposición. Si les parece, algún día podríamos hacer, que creo que nos quedó pendiente ya una vez, una charla, una capacitación exclusivamente sobre abuso sexual infantil y cuál es el protocolo de actuación. Y después, bueno, a disposición para lo que necesiten. Si no lo podemos dar nosotras, lo podrá dar alguna persona que conozcamos, así que a disposición para esas gestiones. Agradecerle por la convocatoria, por la atención, por el intercambio. Nosotras también aprendemos, así que gracias y a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias Gonzalo, gracias Tati, siempre es un placer escucharlo. Refrescar conceptos, pero sobre todo interpelarnos también en esto de lo diario, ¿no? Porque nos vemos como mamá, como papá, como dirigente de un club también, frente a situaciones que son cotidianas y que a veces no tenemos herramientas como afrontarla o como sostenerla, como compartirla. Así que yo creo que estos espacios están muy buenos y son necesarios y hay que empezar a incorporarlos como algo ya como parte de la rutina, ¿no? Como parte de nuestra formación, de nuestro espacio de poder encontrarnos, charlar, debatir. Yo creo que también se construye comunidad también desde ese lugar, así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por sumarse a la propuesta. Vamos a hacer nuevamente, habíamos dicho una en agosto, en el predio de Toribio Ortiz, que un poco también va a estar orientada para la gente que no podía venir hoy, porque bueno, están también dando clases y demás, cuerpos técnicos, otros dirigentes, o incluso hasta jugadores.